Lo primero de todo es, yo creo que agradecer y felicitar, ¿no?, a los culpables de todo esto, ¿no? Yo creo que, en fin, a la OTRI, el empeño de Gustavo, ¿no?, por tenernos aquí, y también no solo por el qué, sino por el cómo, ¿no? Yo creo que estamos necesitados de nuevas formas, nuevos espacios, ¿no?, para relacionarnos, para encontrarnos, para debatir, y yo creo que esto es un ejemplo de una cosa diferente, distinta, y en ese sentido felicitar doblemente, ¿no?, a los organizadores, ¿no?, y luego agradecer, pues, que hayan contado con nosotros para esto, que es un placer, ¿no?, que es encontrarnos y conversar un rato sobre un tema tan interesante, ¿no? Luego, corregir a Gustavo, yo no voy a moderar nada, aquí nos vamos a moderar todos y todas. Y lo que sí, hemos cruzado hoy un par de correos y hemos convenido que, dado la escasez de tiempo, hay recortes en todo y estamos en tiempos de adaptarnos y gestionar los recursos escasos que tenemos, ¿no? Vamos a hacer dos rondas muy cortitas, de 3-4 minutos, ¿no? Planteando un poco como dos momentos, ¿no? Una primera ronda hablando sobre la hora, ¿no? Una especie de diagnóstico, es decir, ahora mismo cuál es el diagnóstico, cuáles son los problemas de la valorización de los resultados de investigación de humanidades y ciencias sociales, ¿no? Un poco qué es transferir, existe mucho poca transferencia, por qué, etcétera. Y luego una segunda ronda en la que hablaríamos un poco del futuro, ¿no?, en plan propositivo, propuestas, alternativas, qué se podría hacer para mejorar pues, el nivel de transferencia en ciencias sociales, existen casos ejemplares, qué pistas tenemos, ¿no?, en la realidad, por dónde habría que avanzar, ¿no? Entonces tenemos esos dos momentos, 3-4 minutos cada uno, y yo ya no voy a moderar nada más, es decir, esto obviamente haremos pues, esas pequeñas intervenciones y nada, sobre la marcha empezamos y cada uno nos presentamos a nosotros mismos. No voy tampoco yo a presentar a nadie, si les parece. ¿Les parece? Nos hemos puesto de acuerdo aquí sobre la marcha, ¿eh? Esto no está preparado. Entonces, pues bueno, seguimos un poquito el orden el que está en el programa. O lo hacemos por la derecha. Hacemos las chicas son más importantes y además están a la derecha, o sea que... Pues muy bien. Pues nada, yo como quieran. Yo no sé si voy a contestar, casi nunca contesto a lo que suelen preguntar así. Para eso estamos, para eso directo. Yo soy Carmen Rodríguez Van Wemer, de la Facultad de Ciencias de la Información. Estoy, por supuesto, encantada de estar con ustedes. Es verdad que es un momento para compartir y sobre todo para plantearnos asuntos como es el de la transferencia. Yo no sé si transferencia es exactamente o asimilable o un sinónimo también directamente de comunicación, o si no sé si yo lo veo así porque lo arrimo a mi especialidad. Pero sí que es cierto que creo que tiene mucho que ver y tiene muchísimo sentido, que yo particularmente debo manifestar que siento muy orgullosa con que podamos hablar desde comunicación. Estaba pensando cuando íbamos a subir en el hecho de que Gustavo me quitó como medio minuto de mi intervención cuando le explicó que no nos dedicamos solo a periodismo, sino que en la Facultad de Ciencias de la Información nos dedicábamos a muchísimos más aspectos. Pero sí que es verdad que en todos los ámbitos hay muchísimos cambios que tienen que ver con trabajos que estamos realizando en la universidad. Yo quiero hablar que desde la comunicación nos interesa que se entienda que, como ya está más que dicho, que no solamente investigamos lo que pasa con el periodismo, al final el periodismo para el resto de las áreas sociales y para el resto de las áreas científicas, porque les interesa por la divulgación, ciertamente, no
no podemos considerarlos solo instrumentos, sino que la investigación que se hace desde la comunicación tiene que ser considerada como básica y fundamental para comprender todo lo que desde la universidad se hace para la sociedad. O sea, la comunicación, la propia investigación sobre comunicación, sobre la divulgación, sobre la ciencia, sobre todas las ciencias sociales, interesa y es lo que ven un poco a transmitir, y no solo sobre los efectos que los medios de comunicación tradicionales y convencionales tienen sobre las sociedades, ¿vale? Eso es un poco el mensaje primero que yo quiero expresar, uniéndolo por supuesto a los intereses de la comunicación. Y de resto, con respecto a lo que tiene que ver con estas jornadas, creo que también en función de nuestro dominio dentro del área social, de la comunicación, transmitir al resto de las personas, llámese empresas, instituciones, llámese organizaciones, que en cualquier momento, y eso sí que he tenido el privilegio de poderlo enseñar cuando he trabajado en proyectos de innovación formando formadores en alguna ocasión, a través precisamente también de la FEUL, que todos nosotros en muchas ocasiones y en muchos momentos nos vamos a convertir en fuentes de noticias. Eso implica que nos vemos obligados desde comunicación a enseñar estrategias comunicativas de cómo se espera que esa información pueda ser recibida en los públicos, en los grandes públicos y en los públicos fragmentados, que son los que están ahora siendo los más importantes en nuestra sociedad. Yo no sé los minutos que me han correspondido, tú yo creo que me vas a dejar que ya más o menos manifieste, después ya nos pronunciaremos si hay alguna pregunta o cualquier cosa. Muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Yo no controlo el tiempo, que quede claro que... Autorregulación. Autorregulación. Creo que es mejor cambiar el micro, porque Este no se oye. Ah, vale. Sí. Salvo que... ¿Llega? Sí. Bueno, pues yo, nada, la verdad que a raíz de lo que hemos escuchado esta tarde, voy a lanzar, nada, 1, 2, 3, 4, 5 mensajes que me suscita. Ahora creo que no se oye. Sí se oye, vale. El que me suscita este tema, ¿no? Primero, yo creo que optimismo, ¿no? Si después de lo que hemos visto esta tarde, yo creo que hay que lanzar un mensaje de optimismo en cuanto a qué se está transfiriendo, qué potencial de transferencia tenemos, ¿no? Desde la universidad a la sociedad. Y eso yo creo que a partir de ahí podemos seguir reflexionando, pero en principio y sobre todo hay que ser optimista y positivo del potencial que tenemos, ¿no? Segundo, dificultades, dentro de las dificultades en transferir, creo que se comentaba en la inauguración, en el campo de las humanidades y ciencias sociales, yo creo que hay una dificultad básica que es el cómo tangibilizar, ¿no? Cómo hacer tangible la transferencia, ¿no? Desde este punto de vista, si nosotros transferimos procesos sociales, ¿no? Cuando vemos a Vicente todos los días en Facebook, ¿no? Hablando de esos procesos de participación social, etcétera, etcétera, eso es transferencia, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se hace tangible, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de ciencias puras, estamos hablando de patentes, estamos hablando de procesos de protección fácilmente tangibles, ¿no? Pero es difícil tangibilizar la articulación y el fomento, ¿no? de un proceso de participación social, por ejemplo, ¿no? O un protocolo de intervención, ¿no? Como antes hemos visto en algunos de los ejemplos que se han planteado, ¿no? O un proceso de cambio cultural, ¿no? Es decir, eso que podemos hacer desde la universidad, cómo lo transferimos y cómo lo hacemos tangible y cómo lo ponemos en valor, ¿no? En fin, la transferencia de conocimiento a través de cursos de formación, etcétera, etcétera. Todos esos elementos son difíciles de tangibilizar y de transferir, ¿no? Hay otra cuestión que a mí me parece interesante y es que nosotros desde la universidad no podemos ser prestadores de servicios, ¿no?
Y esto creo que es un tema también que tenemos que debatir. Es decir, no podemos dedicarnos a prestar servicios, ¿no? Eso yo creo que no es transferir, porque prestar servicios lo debería hacer una empresa o una institución, ¿no? Por tanto, ahí hay un límite que tenemos que fijar, porque efectivamente nosotros tenemos que transferir conocimiento nuevo y no prestar servicios que sean repetitivos, por lo menos desde el punto de vista de transferir conocimiento, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces lo planteo simplemente como duda y como debate, ¿no? En fin, el tema de la protección, ¿no? Las ideas, cuando se comparten, se desarrollan más, ¿no? A diferencia de lo que puede ser un proceso de patente, ¿no? En otro tipo de disciplinas científicas, nosotros si tenemos un proceso, tenemos una serie de ideas, etcétera, etcétera, y las compartimos, eso hace que crezcan, ¿no? Entonces digamos que los procesos de transferencia pues son necesariamente distintos, ¿no? En el campo de las ciencias sociales y de las humanidades, ¿no? Luego también hay otra cuestión que yo creo que hay que poner sobre la mesa, ¿no? En el campo de las ciencias sociales y las humanidades, ¿no? Y es el tema de que las ciencias sociales no son neutras, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando de un proceso químico o biológico, una tecnología, etcétera, etcétera, pues hay una cierta neutralidad en el sentido de que esa tecnología, ese proceso, pues realiza, genera una serie de consecuencias que pueden tener aplicación productiva, ¿no? Las ciencias sociales podemos ser críticas, ¿no? O debemos serlo en ocasiones, y esas críticas a veces también son transferencia, ¿no? Y aquí, pues, evidentemente tenemos un problema, ¿no? En fin, cuando aquel enfrentamiento entre Millán Astray y Unamuno, ¿no? Cuando Millán Astray decía muera la inteligencia, pues si me lo permiten, podría ser una buena metáfora de esto que estoy diciendo, ¿no? Bueno, son algunas cuestiones, repito, que me suscitan en esta primera ronda, y le paso la palabra a Vicente, que seguro que tiene mucho más que decir. Voy a intentar ser más breve. Buenas noches. Perdón por esta voz, pero creo que tengo un incipiente resfriado. Voy a ceñirme un poquito a las preguntas que Francisco nos hizo a través de correo electrónico, y también le quiero aclarar que no estoy todo el día en el Facebook, ¿no? Pero qué bueno que la acción que hacemos pegada a esa realidad pues sí da para mucha comunicación, y entiendo que uno de los retos que tenemos dentro de esta empresa común es la comunicación, es cómo comunicamos hacia el exterior, y dado que tenemos ahora formidables medios de comunicación que llegan a todas las personas, a todas las entidades, pues creo que es importante utilizarlos, y eso también tiene que ver mucho con la transferencia, ¿no? La primera pregunta que nos planteó Francisco a través del correo, ¿qué es transferir? Una pregunta desde mi punto de vista un poco compleja, ¿no? Porque yo entiendo que transferir es una acción que adquiere múltiples dimensiones en el ámbito universitario. Quizás ese ha sido o sigue siendo uno de los mayores problemas, ¿no? Una buena parte de la comunidad universitaria o de las comunidades universitarias entiendo que siguen pensando que transferir básicamente es trasladar el resultado de un trabajo que se hace en el interior de la casa hacia el exterior, y entiendo que con el paso del tiempo se han desarrollado otras formas de transferir lo que hacemos, ¿no? Que pueden estar más o menos pegadas a esa realidad que a veces nos llama y que nos demanda intervenir, ¿no? Yo me hacía un esquemita cuando tenía que preparar esta breve intervención, y me planteaba que transferir puede ser desde esa extensión de los resultados de nuestro trabajo realizado en el contexto universitario, que se hace más o menos de una forma unidireccional, y me imaginaba la universidad en un lado, la sociedad en otro lado, y un flujo entre la universidad y la sociedad. Eso a veces, desde mi punto de vista, se enriquece cuando esa labor se realiza de una forma más dinámica y participamos en proyectos con un importante carácter aplicado, como algunos de los que hemos visto aquí esta tarde. Hay una mayor proximidad entre la universidad y esa realidad en la que se interviene. Y un tercer estadio, una tercera dimensión, que es la que a mí particularmente en los últimos años más me está gustando cultivar,
que yo la llamo acompañamiento de procesos, ¿no? Y que entiendo que Francisco se refería a ella en un momento determinado de su intervención, ¿no? Y sería una intervención o una transferencia en la que intervenimos directamente en la realidad, junto a los protagonistas de esa realidad, fundamentalmente en el ámbito social. Hay una transferencia que se produce en tiempo real, se produce en directo, se produce en contextos no universitarios, se produce en tiempos no universitarios, y que, desde mi punto de vista, es la que en muchos casos nos demanda la propia sociedad y no tiene respuesta, ¿no? Esa forma de transferir, que yo llamo acompañamiento, que no es prestar servicios, ahí estoy de acuerdo con Francisco, entiendo que nosotros debemos de abrir puertas, ventanas y demás vanos para que luego otros puedan aprovechar ese resultado del trabajo que realizamos. Habitualmente genera oportunidades para los demás, genera oportunidades habitualmente para las empresas, ¿no? Esa transferencia que yo denomino acompañamiento, luego comentaré porque puede haber algunos ejemplos, se está haciendo en algunas universidades, entiendo que también en la nuestra, e insisto, puede ser, me gustaría que fuera uno de nuestros mayores compromisos y mayores realidades de cara al futuro, porque es la que, o es una de las que la sociedad está demandando, ¿no? Que la universidad, pues, de alguna forma esté más próxima a la hora de hacer una buena parte de la actividad que tiene que hacer, ¿no? ¿Existe transferencia? Entiendo que existe transferencia. No sé si es mucha o poca, la verdad, no podría contestar a esa pregunta. Sí entiendo que puede haber más transferencia porque en ese trabajo que se hace habitualmente fuera de la universidad, pues vislumbran muchas oportunidades, muchos huecos. Francisco hablaba de potencial, creo que tenemos un potencial realmente enorme y ese potencial quizás pasaría por adaptar un poco nuestro trabajo a otra forma de hacer las cosas, como decía antes, a otros momentos, a trabajar más en clave de procesos en algunos casos y bueno, a conseguir quizás elaborar respuestas más inmediatas que en algunos casos nos pide la sociedad para enfrentar cuestiones que son de mucha actualidad o que están sucediendo en un momento determinado y que en muchos casos no pueden esperar a que nosotros elaboremos ciertas respuestas y las podamos hacer llegar a esa misma sociedad, porque, y con esto acabo, entiendo que también uno de los problemas que tenemos es la capacidad de respuesta y el tiempo que a veces pasa entre que ideamos una respuesta y esa respuesta pues llega a la sociedad convertida en algo que puede utilizar para salvar un obstáculo, para resolver un problema o para satisfacer una necesidad. Entonces esa diferencia a veces de velocidad entre la que llevamos o la que podemos llevar nosotros en la universidad y la que la sociedad, el ritmo al que la sociedad va, pues esa disfunción, ese no paralelismo, entiendo que en algún momento deberíamos de plantearnos cómo lo podemos resolver, sin olvidar que la universidad también tiene otras funciones que tiene que cumplir y que en muchos casos también necesitamos de ese sosiego, de esa tranquilidad, de ese contexto que nos permite llegar a esos resultados de otra manera, ¿no? Básicamente es mi reflexión inicial a la pregunta que nos hiciste. Y le paso el micrófono a José. Muchas gracias. Soy José Pascual del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad. En este contexto, a mí me gustaría resaltar un par de cuestiones. En primer lugar, yo creo que la universidad tiene un papel fundamental a la hora de proveer herramientas para analizar los problemas sociales. Problemas sociales entendidos en un sentido enormemente amplio, por supuesto. Y una de nuestras virtudes es
poseer un nivel de conocimiento sobre determinados ámbitos de la sociedad que poca gente fuera de la universidad tiene. Ese conocimiento, y no solo el conocimiento, sino la capacidad analítica que tenemos para generar nuevo conocimiento sobre determinados ámbitos de la realidad, es en este sentido una de las cuestiones que podemos aportar a la hora de transferir conocimiento. Yo entiendo que en mucho de nuestro trabajo aplicado se intenta de una manera más o menos directa, más o menos indirecta, ayudar a resolver o dar las herramientas para entender determinados problemas sociales. En ocasiones, simplemente definir lo que es un problema, delimitar los problemas a los que se enfrenta la sociedad es todo un reto. Porque delimitarlos con cierta precisión, delimitarlos con un análisis de causas y efectos, a veces es terriblemente complejo. Y a veces, fuera de la universidad, la capacidad para hacer este tipo de análisis no es tan sistemática, es decir, no usa las herramientas que nosotros usamos para ello. No quiero decir que desde fuera no se puedan hacer muchos análisis en este sentido, pero en determinados ámbitos quizás, y sobre todo en los ámbitos en los que hemos desarrollado una investigación relevante o puntera desde determinados grupos de investigación de las universidades, podríamos decir que tenemos herramientas especialmente capaces para ello. Habitualmente somos capaces de transferir cuando hay una investigación detrás de nuestro trabajo que nos coloca en la posición de decir cosas nuevas sobre la realidad, de hacer análisis sobre digamos, cuestiones referidas a la gobernanza de las reservas marinas, o cuestiones referidas a la mejor forma de gestionar un determinado problema, que derivan habitualmente de una investigación significativa y a veces prolongada que se ha generado previamente. En ocasiones se transfiere conocimiento sin que haya detrás la intención de hacerlo. Yo siempre le cuento a mis alumnos cómo Marvin Harris, con su análisis de la vaca sagrada, desmontó un montón de mitos acerca de la cultura oriental y de la cultura de la India, y desmontó un montón de propuestas que agrónomos occidentales estaban haciendo en el momento, que podían haber tenido unas consecuencias bastante negativas en cierto sentido. No era una investigación aplicada, pero evidentemente tenía un sentido aplicado. Muchas veces nos demandan investigaciones aplicadas. Yo discrepo en cierta forma con lo que se ha planteado de que no podemos prestar servicios. A veces podemos prestarlos. En ciencias naturales, digamos, se prestan servicios. En esta universidad, nosotros a veces también prestamos servicios. Cuando nos plantean, a ver, esto no está funcionando. ¿Qué podemos hacer para que funcione? Ni siquiera saben cuál es el problema, pero saben que algo no funciona. ¿Nos puedes echar una mano? Y muchas veces, digamos, entiendo que tenemos cierta capacidad para echar una mano. Y eso en cierta forma es un servicio. Evidentemente, esos servicios dependen de la investigación. Sin investigación, digamos, nuestras herramientas no tienen demasiado sentido. Evidentemente, hay cierto tipo de servicios que no vamos a prestar, pero hay muchos hay algunos servicios. Hay, digamos, la colaboración que podemos dar en ciertos escenarios para ayudar a solucionar algunos problemas, o incluso para evitar que algunos problemas se generen. Puede ser significativo. A veces, por ejemplo, determinar cuáles son las buenas prácticas a partir de la experiencia internacional a la hora de implementar una reserva marina puede ahorrar un montón de problemas. Plantear
con una investigación a nivel internacional, cuáles son los pasos que nunca deben darse a la hora de implementar una iniciativa de este tipo, puede ser también enormemente útil para evitar problemas antes de que aparezca. Y bueno, simplemente agradecer a los organizadores que nos hayan invitado aquí y paso la voz. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Rodríguez y agradezco a los organizadores que me hayan posibilitado estar aquí esta tarde para de alguna manera resolver una crisis de identidad que arrastro de 5 años para atrás, cuando me he concentrado más en faenas de gestión política que de transferencia, de investigación, ¿no? Y esto al menos me posibilita que esa referencia que tengo ahí todavía y que no he perdido, sigo haciendo mis pinitos, pero que evidentemente no son del todo centrales en mi actividad actual como profesor universitario. Pero en todo caso, les aportaré algunas ideas que en torno a esta convocatoria se me han propiciado para compartir con ustedes, ¿no? En primer lugar, yo creo bueno, en primer lugar, y antes que nada, todo esto es opinable, es decir, que yo lo que voy a decir es mi punto de vista, no soy experto en transferencia, no soy experto ni siquiera en transferencia de mi ámbito de conocimiento y por lo tanto es un punto de vista bastante subjetivo, no tengo datos con los que contrastar estas afirmaciones que les voy a trasladar y por lo tanto tómenla a nivel de relatividad que ustedes consideren, ¿no? En primer lugar, yo creo que se transfiere menos de lo que se debería, pero también es verdad que, a mi juicio, que se transfiere más de lo que se hace visible, ¿no? Creo que en estos momentos la Universidad Española en general y la Universidad de Laguna como parte de ella ha entrado a asumir el reto de la tercera misión, entendiendo que hay algo más allá de la investigación y la docencia como objetivo fundamental de su tarea universitaria, y creo que se están haciendo grandes esfuerzos en las universidades para asumir esa vocación de transferencia hacia la sociedad, hacia los sectores productivos, hacia las instituciones, hacia la sociedad civil, para dar una respuesta a los graves retos, a los grandes problemas que se nos están presentando en este momento, ¿no? Pero también es verdad que si bien eso no es suficiente todavía, creo que no es suficiente tampoco la visibilidad que se está haciendo actualmente de lo que ya hay, ¿no? La muestra que hemos tenido hoy es una pequeña muestra, sin embargo, al ser una pequeña muestra es lo suficientemente representativa de que hay una gran cantidad de investigadores e investigadoras que están haciendo esfuerzos por ir más allá de la publicación en revistas de impacto o de hacer currículum académico y están intentando trasladar ese conocimiento al ámbito de la sociedad, ¿no? El problema es que hablar en genérico de humanidades y ciencias sociales tiende a caricaturizar una realidad que es mucho más compleja, mucho más diversa, tiene muchos matices, ¿no? No es lo mismo hablar, por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales, de las ciencias económicas y empresariales y hasta jurídicas, en donde el nivel de transferencia yo creo que actualmente es muy alto, porque el sector productivo está reclamando de esas áreas de conocimiento una serie de referencias importantes. Lo que pasa es que no es visible. Curiosamente, los convenios que se suscriben entre la universidad y determinadas áreas no se hacen visibles porque muchas veces quedan en el ámbito particular del profesorado o determinadas vinculaciones que tienen con determinadas empresas. Entonces no es visible y sin embargo esa transferencia tiene un potencial altísimo, ¿no? Sin embargo, desde otras áreas, a lo mejor menos vinculadas con el sector productivo, filosofía, filologías, pues a lo mejor no se desarrolla con tal intensidad y con tal productividad, ¿no? Y sin embargo, sí se está haciendo transferencia. Hoy vimos, por ejemplo, me pareció interesantísimo la aportación que se hizo desde las compañeras que llevan el proyecto de mediación, ¿no? Por tanto, hay una generalidad que habrá que matizar cuando entremos a analizar concretamente el tema, pues tendremos que ver qué ocurre en determinados territorios de esas ciencias sociales y esas humanidades. En todo caso, entiendo que hay obstáculos objetivos, es decir, obstáculos
internos y externos, ¿no? Hay obstáculos externos, nuestro contexto sociocultural no es el más propicio para la transferencia. El ecosistema en el que se mueven los investigadores e investigadoras de estas ramas para desarrollar esa transferencia, no solo en el ámbito del sector productivo, sino también en el ámbito del apoyo institucional, no es el más favorable. Estructuralmente nuestro ecosistema es un ecosistema que tira poco de la universidad para generar esa transferencia, ¿no? Además de que hay restricciones ahora todavía mucho más de carácter coyuntural, no tan estructural. Ahora efectivamente estamos en medio de una turbulencia económica que está incapacitando a las instituciones públicas de proveer en determinadas áreas los recursos económicos necesarios para llevar a cabo esa transferencia. Pero entiendo que también hay obstáculos internos. Yo creo que todavía somos herederos de esa tradición academicista sustentada en la idea de la universidad humboldtiana y napoleónica, en la que en el intento de establecer esa diferenciación de la sociedad, ese distanciamiento que se reclamaba de autonomía hacia la propia universidad, en ese distanciamiento hemos perdido la posibilidad de establecer esos vínculos para generar la necesaria complicidad entre la sociedad y la universidad. Y todavía somos herederos de ello, aun a pesar de que, ya digo, se están haciendo grandes esfuerzos por asumir esa tercera misión, ¿no? En todo caso, yo creo que una cosa es la transferencia de resultados de conocimiento, fruto fundamentalmente de la investigación, que se debe dar en clave de poner en valor ese conocimiento generado científicamente. Y yo creo que se está abriendo una vía, y que es importante que la tengamos muy en cuenta en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades, que creo que el compañero Vicente Zapata hacía referencia a él, que es todo lo relacionado con la transferencia social. Ya no tanto conocimiento generado en el ámbito de la investigación directa en los grupos de investigación, sino todas aquellas innovaciones producidas dentro del ámbito de la universidad que tienen una vinculación directa, una relación directa con determinados procesos sociales, demandas sociales, dinamismos sociales, ¿no? Y que no tiene por qué necesariamente traducirse en rentabilidad productiva, en generación de recursos económicos, sino que se generan, digamos, valores sociales, ¿no? Y yo creo que en ese ámbito nos estaríamos moviendo en ese concepto que algunos autores están planteando de la creatividad social. Es decir, la universidad como generadora de productos y procesos asociados a la creatividad social, ¿no? Esas son algunas ideas que quisiera compartir con ustedes. Bueno, pasamos ahora a la segunda ronda, que tenemos que ser más breves por aquello de la gestión del tiempo, de propuestas, ¿no? De la fase de propuestas, retos futuros, etcétera, ¿no? Carmen. Bueno, para anunciar alguna propuesta, como decíamos antes, pues es importante pues precisamente reunirnos así, de esta manera, para compartir, porque bueno, de cada una de las aportaciones hay algo que nos invita a reflexionar, y uno es, en el caso que planteabas, ese proceso participativo que señalaba Vicente y que tú acabas de recalcar, entendemos que es fundamental, y sobre todo es fundamental valorarlo desde el punto de vista de lo que hablábamos antes, de que hay un proceso que de transferir es dar a conocer. Y en tu caso planteabas también que cómo incluso generar procesos de crítica es precisamente hacer transferencia. Y quizás es verdad que desde las ciencias sociales el gran problema es que de alguna forma estamos anunciando un mea culpa de que no damos resultados de una manera o rápida o más o menos inmediata, pero es que esa es verdaderamente de nuestra función, porque al fin y al cabo, con esas fórmulas de acompañamiento y con esas formas de intervenir en el proceso y con esas formas de encima acercarnos cuanto más a las personas, porque estamos hablando de proyectos de participación, de entendimiento, de gobernanza, de creatividad, de qué está haciendo la sociedad. Entiendo que, no sé, el mensaje positivo es que de alguna forma, aportando precisamente no respuestas contundentes, sí respuestas de acompañamiento y sí procesos cada vez nuevos e innovadores, y cómo
cómo mejorar al final la comunidad social, que es a la que nosotros nos dedicamos, creo que mensaje más positivo no podemos tener. Es un poco si quieres, que tenemos que seguir, que tenemos que mejorar, y que yo creo que tenemos que cada vez más compartir entre todas las áreas, y no escudarnos o sentarnos en que somos tan diferentes, que a veces es muy difícil. Al fin y al cabo yo promuevo la comunicación, y eso es lo que quiero plantear. Gracias, Carmen. Pues yo la verdad que coincido muchísimo con lo que tú has comentado, ¿no? Es decir, 3-4 ideas muy rápidas. Yo la verdad que coincido totalmente con Antonio, ¿no? El tema de, yo creo que el gran reto de nuestras áreas es poder intervenir y que se ponga en valor. Yo creo que el que seamos capaces de ser facilitadores para que se tomen decisiones, ¿no?, en entornos cada vez más complejos, más difíciles, etcétera, ¿no? Y ahí es donde yo creo que podemos aportar resolviendo problemas, ¿no? Resolviendo problemas nuevos, difíciles, complejos, y con el conocimiento, etcétera, que tenemos, que generamos en la universidad, pues aportar por ahí, ¿no? Entonces, cómo poder poder valorizar esas otras formas de transferir, ¿no?, de las que estamos hablando, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto. Tenemos que comunicar mejor, también coincido, lo que hacemos, ¿no? Comunicar mejor lo que hacemos, y lo que estaba comentando antes con Vicente era poniéndolo en valor, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que buscar otras formas de comunicar, de hacernos visibles, ¿no? Y yo creo que eso por ahí hay mucho que mejorar, ¿no? Porque también coincido con Antonio en que, como aquel que hablaba en prosa sin saberlo, transferimos muchísimas cosas sin darnos cuenta que las estamos transfiriendo, ¿no? Otra cuestión yo creo que es clave, y lo hemos visto esta tarde, ¿no?, en muchos de los ejemplos que compañeros y compañeras han puesto aquí, la necesidad de hibridar, ¿no?, las ciencias sociales con las ciencias no sociales, ¿no? Es decir, muchos de los ejemplos que se veían esta tarde tenían mucho componente tecnológico, ¿no?, que también provenían de la universidad, ¿no? Entonces, romper las fronteras, ¿no?, romper las fronteras de las áreas, etcétera, buscar espacios de encuentro, comunicarnos más, ¿no?, hacer proyectos compartidos. Yo creo que ese también es un gran reto para las ciencias sociales, ¿no? Bien, yo creo que básicamente eso, y le paso la palabra a Vicente. Bueno, rápidamente tres ideas finales, ¿no? Algunas se van a repetir con lo que han dicho los compañeros. Una idea, desde mi punto de vista, muy importante, clave para mí, la proximidad a la sociedad, y en mayúsculas, escuchar. Nosotros estamos habitualmente más acostumbrados a hablar a los demás, hablamos a los alumnos en clase, damos conferencias, charlas, participamos en debates, y a veces el tiempo que dedicamos a escuchar a la sociedad y a sus demandas es realmente reducido, y es una demanda que en muchos casos se hace, ¿no? Y en ese sentido, tener más oportunidades para encontrarnos con la sociedad o con las personas, las entidades que pueden demandar nuestra acción, nuestra colaboración, y en ese ámbito pues dedicar un tiempo importante a escuchar, ¿no? Yo traigo un ejemplo muy bonito de esta mañana. Esta mañana estuvimos pues casi toda la mañana con 30 personas desempleadas en el barrio de La Cuesta, y estuvimos escuchando cuáles son sus problemas, ¿no? Con la idea de intentar aportar elementos nuevos que puedan ayudar a esas personas a encontrar nuevas oportunidades y en su caso poder emplearse, ¿no? Pues esa acción de escuchar me parece muy simple, pero a veces pues no la cultivamos, ¿no? Otro elemento importante es desde la casa, desde la propia empresa, desde nuestra universidad, estimular la interacción entre el profesorado, los investigadores y esa realidad, y de alguna forma, creo que ya se comentó, poner en valor esas nuevas formas, por llamarlas de alguna manera, de transferencia, ¿no? Las personas que a lo mejor hacemos transferencia de otra forma, o sentimos que hacemos transferencia de otra manera, aún seguimos buscando fórmulas de acreditar ese trabajo que hacemos, y en muchos casos pues sentimos que, y lo hemos discutido en algún encuentro que hemos tenido con otros profesores universitarios,
pues no nos sentimos valorados, ¿no? Probablemente es que no estamos haciendo las cosas bien nosotros mismos, pero creemos que la universidad debería hacer un esfuerzo por lo menos para pensar cómo también se pueden valorar otras formas de transferir y de estar próximos a esa realidad que nos demanda intervenir, ¿no? Un tema en el que estoy totalmente de acuerdo con Carmen, buscar más la interacción entre disciplinas en la propia casa, ¿no? Aunque hoy hemos visto algunos ejemplos de equipos interdisciplinares y nosotros, por ejemplo, en el observatorio tenemos una experiencia, el Observatorio de la Inmigración, tenemos una experiencia muy interesante de 13 años de trabajo de un equipo interdisciplinar que ahora en parte está recogiendo parte de sus resultados en proyectos, yo entiendo que muy valiosos, como puede ser Juntos en la misma dirección, que realmente nos ha puesto en un contexto de acompañamiento de procesos. Pues eso se ha conseguido fundamentalmente a partir del diálogo entre disciplinas y de un trabajo entre disciplinas que es posible y que además nos ayuda a enfrentar retos mucho más importantes, a asumir, como antes José planteaba, pues problemas complejos en los que una sola disciplina pues no tiene respuesta, pero muchas disciplinas sí que lo pueden afrontar y pueden pensar cómo dar una respuesta interesante, ¿no? Y además útil para el contexto social, ¿no? Básicamente son esas tres ideas, ¿no? Escuchar, miro para Antonio, seguir trabajando en ver cómo podemos acreditar todo lo que estamos haciendo y todo aquello que se aleje un poquito de lo tradicional, de lo convencional, y luego pues encontrarnos nosotros también dentro, ¿no? Podrían ser esas tres ideas que yo podría aportar en esta parte del debate o de la mesa. Gracias. A mí me gustaría centrarme, para finalizar, en mi intervención sobre el tema de nuestra visibilidad o nuestra falta de visibilidad. Es decir, yo creo que uno de los problemas de la investigación en la universidad en general, en la nuestra en particular, es la falta de visibilidad. Es decir, muchas veces nuestra investigación no es lo suficientemente visible para la sociedad. A veces ni siquiera es lo suficientemente visible cuando se mide a través de parámetros que intentan cuantificar, digamos, la investigación a través de determinados criterios. Pero en general para la sociedad local buena parte de nuestra investigación no es visible y nuestra transferencia tampoco es demasiado visible. Yo creo que ese es uno de los retos fundamentales y además es como una especie de factor que se retroalimenta. Nuestra investigación no es demasiado visible, luego a veces no nos van a demandar que echemos una mano en ciertas cosas porque simplemente no saben que estamos ahí. No saben lo relevante que puede ser nuestra investigación en ciertos ámbitos, cómo puede ayudar a resolver ciertos problemas y evidentemente son procesos que pueden retroalimentarse y en este contexto yo creo que uno de los retos fundamentales y no es un reto sencillo, desde luego es hacer nuestra investigación más visible. Algunas de las cosas que antes veíamos yo las conocía, de lo que han aportado los compañeros que intervinieron antes, pero algunas no, y estoy dentro de la casa. Es decir, si yo que estoy dentro de la casa y estoy metido como la mayor parte de nosotros en 1000 líos dentro de la casa y algunas cosas no las conozco, pues desde fuera difícilmente van a saber alguna de estas cosas. Entonces, no sé cuáles son las vías. Aquí Carmen igual nos echa una mano, digamos, probablemente igual habría que plantearse vías para mejorar la comunicación de nuestros resultados de investigación y de nuestros resultados de transferencia. Y en este contexto yo creo que es uno de los retos fundamentales que tenemos actualmente.
Sí, rápidamente, porque ya estamos fuera de tiempo, creo, ¿no? Por dar respuesta a la demanda que no solo es de ahora, de Vicente, porque él lleva luchando con intensidad y con insistencia sobre la necesidad del reconocimiento de esa parte de transferencia que no es transferencia de conocimiento productivo, sino que es transferencia social. Pues en el próximo reglamento que va a salir de reconocimiento de actividades investigadoras y de transferencia, desde el equipo de gobierno se ha sido sensible a la demanda por parte de algunos investigadores, algunos profesores y profesoras de esta universidad, encabezados por el amigo Vicente, introduciendo dentro del reconocimiento por transferencia, no solo transferencia de conocimiento en el ámbito del conocimiento productivo, que va a empresas, que va a patentes, que va a proyectos de innovación tecnológica y demás, sino también una serie de elementos asociados a esa transferencia social para que sea reconocida al mismo nivel que la otra transferencia. Es decir, que eso en breve, después de que pasemos las turbulencias del presupuesto de la universidad, tendremos oportunidad de llevarlo a Consejo de Gobierno. En lo relativo a lo que yo quería aportarles, no hay tiempo para detenernos en ello, pero quería ponerles un ejemplo, digamos, de un ejemplo estratégico de promoción de lo que estamos hablando acá. Y precisamente la referencia la tenemos en el proyecto de Campus de Excelencia Internacional, ese proyecto ya, digamos, frustrado en el sentido de que ya el Ministerio no va a asumir ningún tipo de tutoría, de financiación sobre el proyecto de campus, pero que todavía la universidad mantiene a efectos de darle un carácter de, digamos, vertebrador interno de las acciones prioritarias, y que ahora, dentro de la estrategia de la RIS3, que el propio Gobierno de Canarias va a establecer como estrategia inteligente de situarse en el marco de las próximas convocatorias de la Unión Europea, ha tomado en consideración, ha integrado dentro de esa estrategia, ¿no? Bien. Pues sin detallarnos mucho, decir que dentro de las áreas de especialización había una que pusimos en el interés de integrar todas aquellas áreas de conocimiento que no estaban en las tres prioritarias: la ciencia y tecnologías marítimas, la astrofísica y la biomedicina aplicada a la cooperación al desarrollo, y que llamamos sostenibilidad integral, por darle ese carácter más general, sin entrar mucho en detalle de lo que significa la sostenibilidad integral. Fundamentalmente lo que se pretende es generar esa visión integradora de la sostenibilidad, que no solamente se refiere al ámbito del medio ambiente y de los aspectos más económicos, sino también aspectos sociales e institucionales. Y dentro de esa sostenibilidad integral, pues planteábamos la idea de uno de los proyectos estrellas de la última convocatoria, fue desde la Universidad de La Laguna promover lo que llamamos el campus atlántico de la creatividad social, una especie de paraguas amplio en donde se incorporasen todas aquellas áreas de conocimiento vinculadas a las humanidades y las ciencias sociales que pudiesen llevar a cabo algún tipo de transferencia, no solo en el ámbito de la mejora docente, sino también de científica investigación y de transformación del entorno, ¿no? Y ahí hay una serie de proyectos estrellas. Uno de ellos en la mejora docente fue la Factoría de Innovación Docente. En el caso de la mejora científica y transferencia, estaba la constitución de una red internacional de investigadores e investigadoras dentro del ámbito de la creatividad social, entendida como toda aquella creatividad que va en pro de la mejora de la calidad de vida. Y dentro de la transformación del campus, pues, y del territorio, estaba el proyecto de ciudades creativas y el proyecto que se le ha planteado también al Ayuntamiento de La Laguna de constituirse dentro del marco de la propuesta que hace la UNESCO de ciudad creativa de la gastronomía, ¿no? Bueno, estos son algunas propuestas, pero ahí estaba temas de industrias creativas y turismo, ocio creativo, y todo ello planteado sobre también una línea transversal de entender que toda esa transferencia tendría que traducirse en algún nivel de emprendeduría, sea a nivel formativo como emprendizaje, sea a nivel científico o empresarial como propuestas de empresas o de propuestas de mejora a los propios contexto empresarial, o emprendeduría social desde el punto de vista del cambio y la transformación social. Siempre en claves de que este proyecto tenía una vocación claramente internacional, de generar redes de conexión internacional. Una de esas concreciones es precisamente esa red
que tiene un soporte informático que llamamos Gaia Creativa, que es uno de los proyectos estrella de ese campus de excelencia internacional en el ámbito de ese campus atlántico de la creatividad social, que lo que pretende es ofrecer un instrumento, un espacio donde los investigadores y las investigadoras a nivel internacional, liderado desde la Universidad de La Laguna, puedan tener un espacio de intercambio, de puesta en común, de reflexión, de propuestas, de proyectos, de iniciativas que puedan facilitar la visibilización, la visualización de todo ese planteamiento de transferencia social, ¿no? Era por ponerles un ejemplo concreto de lo que estamos haciendo a nivel más institucional, ¿no? Nada más. Bueno, pues nos hemos pasado solo 6 minutos, yo creo que está bien, ¿no? Para lo que podría haber ocurrido cuando nos sentamos 5 profesores universitarios aquí a hablar, ¿no? Yo creo que nos vamos con un sentimiento de que hay muchos retos, pero que también hay ejemplos muy buenos, ¿no? De cosas que se están haciendo, ¿no? Y de tener claro hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Y yo creo que tomándole prestado a Vicente el nombre de uno de sus proyectos, ¿no? Yo creo que en cierta medida uno siente que cada vez estamos yendo más juntos en la misma dirección, ¿no? Y que es la dirección correcta, ¿no? Pues gracias a los culpables de este espacio y retarles a que se generen otros nuevos en el futuro, ¿no? Gracias.